música me da Colombia, ¿no? Un poquito. Suena lindo esta música, ¿eh? Esta música colombiana suena muy linda. Y vamos a hacer un ratito de ese otro hermoso país que queremos mucho, porque se cumple el 7 de febrero 18 meses de la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez, y queríamos también hacer un balance, aprovechando la excusa de la efemérides, queríamos hacer un balance de los avances, lo que no se pudo, lo que está pendiente. Creo que lo que sí es cierto, y eso creo que para empezar y detonar la radiografía, es que están intentando hacer lo que dijeron en campaña que querían hacer. Es decir, ahí no hay ningún tipo de fraude electoral de ningún tipo. Plantearon en determinados ejes distintos cambios y lo están intentando acometer. Luego da hasta donde da. ¿Por dónde empezamos, Fla? Bueno, efectivamente, como decís, fue el 7 de agosto de 2022. Yo estaba ahí bien vestido, de traje, chaqueta, todo. Estabas con un look. lookazo. Un saco, me dijeron con saco, fui con saco. Fue furor. Se comentó en todos lados. Fue trending topic, pero sí, efectivamente, el 7 de agosto de 2022 fue cuando asumió Gustavo Petro como presidente de Colombia. Vamos a aprovechar un breve repaso. Asumió después de 212 años de independencia como el primer presidente de izquierda de Colombia, ¿no? Cabe destacar eso porque también este cambio... Ahora mismo está poniendo un tuit Ernesto Samper diciendo, pero a mí no me llaman de izquierda. No, eres liberal, tú ibas con el Partido Liberal, Ernesto. Disculpanos, Ernesto, disculpanos. Ernesto, nos cae bien, pero era del Partido Liberal. Pero Ernesto. Acá efectivamente era un gran cambio, y si te acordás, ahí lo estuvimos debatiendo mucho en 2022, la bandera era el cambio. Nosotros hacíamos un chiste de el cambio para bien, y efectivamente, como decís, Alfred, lo que buscaba era cambiar determinado status quo, ¿no? Que estaba en Colombia ya metido, instalado, y que parecía que no se iba a poder hacer nada. Una de las grandes banderas de Gustavo Petro, corregime si estás o no de acuerdo, fue la paz, ¿no? O sea, un cambio necesario para Colombia era la bandera de la paz, que Petro, no sé si recuerdan, lo llamaba la búsqueda de la paz total en Colombia. Sí, además haciendo una reflexión además conceptual de jugando con la palabra paz como término, como concepto, como contenido, con la idea de vida. Exacto. Yo creo que eso me parece que no fue un juego de palabras facilonas, sino tenía un sentido, porque incluso lo vinculó con una lógica ambientalista no vacía de contenidos, ¿no? No, efectivamente, y además la paz total, esta que busca en Colombia, yo creo, y creo que acá lo hemos debatido varias veces, que la busca en Colombia y a nivel mundial, porque Petro después fue uno de los grandes líderes que llevó esto como política exterior, y acá lo estuvimos hablando muchísimo con el conflicto de Gaza y con todo lo que está sucediendo en Palestina. Él es uno de los grandes mensajeros que esto debe dejar de suceder. Y te tiro un datito que pasó ahora como de último momento, hablando un poco de la paz. ¿Sabías que fue nominado a Premio Nobel de la Paz? Pero me gustó más su respuesta, ¿no, Fla? O sea, digo, más que la nominación, me gustó más la forma en la que respondió a la nominación. Bueno, porque la respuesta que él tuvo a esa nominación de Premio Nobel de la Paz es, bueno, sí, chicos, muchas gracias, la verdad, me cogió de sorpresa y me emocionó, pero no me voy a obsesionar por ello, sino que si yo creo que alguien debe recibir este premio es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Ah, bueno, o sea, dijo, sí, prefiero que se la den a los que están trabajando cotidianamente con la gente que está sufriendo esa masacre, ¿no? Por parte del gobierno y del ejército de Israel. De hecho, dijo que ellos son los verdaderos héroes de la humanidad y de la paz. Así que tenemos ahí como un primer concepto. Ya estuvimos hablando del cambio en Colombia, del concepto paz en Colombia. Y un poquito después, antes de pasar a las medidas, lo que logró y no logró hacer, porque obviamente eran cambios contundentes que requieren concesiones a veces para poder llevar adelante, queríamos hablar con vos, Alfred, de el horizonte, ¿no? Al interior del partido y qué podemos esperar, porque como me estabas contando ahí fuera de aire, son 4 años en Colombia. Claro, hay 4 años y no hay reelección. Yo cuento una confidencia, la conversación que habla de Petro con Cristina cuando se vieron aquí en Buenos Aires. Una de las preguntas fue, ¿cuánto tiempo tienes para hacer los cambios que planteas? Petro le dice, solo tengo 4 años y lo que voy a hacer es intentarlo. Es decir, voy a intentar en 4 años, tengo que ir a una velocidad quizás mayor de la que a lo mejor me permite la correlación de fuerzas. Correlación de fuerzas no implicaba parálisis,
implicaba si pierdo alguna derrota en la correlación de fuerzas, lo voy a intentar, Claro. porque eso implica construir política hacia adelante, y yo creo que a partir de ahí empieza a haber un pequeño rum, como suele pasar en todos los países, de quién podría ser la sucesora o sucesor. Digo más sucesora que sucesor, porque hay dos figuras interesantísimas encima de la mesa. Una de ellas es una gran amiga, María José Pizarro, joven, con una biografía política interesantísima, ¿no? Con su papá referente del M-19 asesinado, y la otra es la actual vicepresidenta Francia Márquez, también lideresa interesante. Es decir, por ahora la discusión, salvo que puedan aparecer otros nombres y apellidos, está entre dos mujeres claramente de izquierdas. Efectivamente, y además de eso, Alfred, quiero retomar algo que dijiste recién que me parece muy interesante, que es, tengo 4 años para hacer los cambios, después, bueno, si sigue el partido se pueden profundizar en estos cambios, pero tengo 4 años, entonces no voy a perder el tiempo. ¿Qué fue lo Vamos primero rapidito. que hizo? ¿Qué hizo? Primer día, asume día. el 7 de agosto y el día 8 a la mañana, a las 8 de la mañana, o sea, asume el 7 de agosto, a las 8 de la mañana, sin tener mayoría en el Congreso, ¿qué hace el día 8 de agosto de hace 1 año y medio ahora? Hola muchachos, ¿cómo están? Vengo a presentar una reforma tributaria. Ah, bueno, y... Efectivamente, lo primero que hace Petro es presentar una reforma tributaria y aprovechar un poco eso de, bueno, los primeros impulsos que tenía el gobierno para lograr su aprobación parlamentaria. Y lo logró. ¿Qué lo logró? Y lo logró. Reforma tributaria, primer día, y check, así, a la primera, rapidito. Más o menos, llevó 3 meses de debate, pero lo logró. Hubo que hacer algunas concesiones, hay que ceder a veces para que las cosas finalmente salgan, pero efectivamente logró la reforma tributaria, que por ejemplo, para ir así con algunos puntos clave, impone una sobretasa en el impuesto de renta a las petroleras y carboníferas, que van del 10% en el primer año, un impuesto al patrimonio progresivo. Ah, bueno, y no se fueron todas, o sea, se quedaron todas. Me recuerda a Evo en el 2006, cuando le pasó del promedio 50% al 82%, y se quedaron todas. Uy, primero dice que se van. Claro, si te tragas el amague, mal vamos, ¿no? Él cambió bastante el régimen tributario y sobre todo empezó a tener resultados muy positivos en materia fiscal, ¿no? Con políticas sociales mucho más ambiciosas, trabajó respecto a la reducción del IVA con los bienes más básicos, o sea, check, satisfactorio, no significa que esté terminado ese tema. Hay otros pendientes, más difíciles todavía, ¿no? Exacto, eso fue el primer impulso, salió, pero después hay otros pendientes. Hay una reforma que logró, pero acá nosotros lo ponemos entre paréntesis, porque se logró la reforma agraria, o sea, efectivamente fue una reforma que se puso en agenda, que sí entró en vigencia, pero todavía está con ciertos conflictos o un poquito de, digamos, lentitud burocrática. O sea, logró, pero le cuesta implementarlo, seguramente porque tiene a todos los poderes fácticos diciéndole no. Efectivamente, esto lo ha dicho el mismísimo Petro, o sea, no es nada que estemos poniendo nosotros en su boca, pero él ha admitido que el Estado colombiano se quedó un poco corto para sacar adelante su propuesta de reforma agraria, o lo que él esperaba, que era una promesa de 3 millones de hectáreas para la conclusión de su mandato. Está yendo hacia ese camino, no va a ser tan rápido como él efectivamente creía. Bueno, ya es un paso dado, y espera lograr los objetivos en un tema fundamental para la cotidianidad campesina y para la paz, porque él decía, esto no hay paz si no hay reforma agraria. Lo demás es un término disparado así en plena bandera. Yo me quiero ahora entrar en el tema salud, porque fue otro de las grandes promesas del cambio en Colombia. Efectivamente, que se debatió el año pasado y que todavía no te puedo decir si check o no check, porque lo vamos a saber a partir del 15 de este mes, cuando se vuelva a debatir en el Senado. O sea, hasta ahora, el año pasado se debatió la reforma de salud, se aprobó en la Cámara de Representantes, pero todavía se tiene que debatir en el Senado. Tiene que ser aprobada en la Comisión Séptima del Senado, que hay varios senadores afines ahí a Petro y a esta reforma, y después se tiene que aprobar en la plenaria, donde parece que va a estar un poquito más complicado. O sea, por ahora es algo que vamos a tener que seguir este año. Pero es interesante porque lo que está hablando de este cambio que plantea Flavia es cambiar de una salud absolutamente privatizada a una salud en camino de ser una salud pública garantista para todo el mundo. De hecho, lo que buscan, perdón Alfred, la interrupción, es que el Estado administre los recursos de este sector. Hasta ahora estaban las EPS
intereses que era el sistema privado neoliberal que tenía para abarcar. Incluso fue cuidadoso para decir, no la podemos eliminar de un día a otro, porque si no la gente que hoy en día depende de ellas no pueden dejar de tenerla. Pero van en camino, veremos a ver qué pasa en el Senado. Reforma laboral. Bueno, reforma laboral. Mirá cómo estamos tirando, ¿no? Laboral, salud, o sea, temas cualquiera, ¿no? Superficiales, ¿no? Año y medio. Recordemos que estamos hablando de un año y medio de gobierno, pero bueno, reforma laboral. En 2023 se presentó la reforma laboral, fue rechazada porque no asistieron los diputados suficientes a la sesión para legislar, o sea, en realidad lo que sucedió es que no se trató, se volvió a presentar en noviembre porque Gustavo dijo, no, esto se debate, y ahora está en trámite legislativo, así que evidentemente también vamos a tener este año novedades. Con una referente importante que tuvimos aquí en la pizarra, que es Mafer Carrascal, que es la presidenta de la Comisión del Tema Laboral en el Congreso, una chica muy joven, con mucha claridad política y que viene batallando día tras día para que esto salga adelante, que es lo mismo, cambiar nada más y nada menos que pasar de un régimen laboral neoliberal a un régimen laboral, yo diría que un poco más de orden socialdemócrata en el mejor sentido del término. De hecho, a ver, en una columna radial jamás podríamos extendernos punto por punto, pero sí recomiendo que lean, digamos, la reforma laboral porque tiene cosas muy interesantes como modificar cómo se pagan los festivos, las jornadas nocturnas, que se pase a un pago del 100%, no del 75%, y por ejemplo, incluso la licencia por paternidad se busca que se extienda por 12 semanas. Díganme un lugar que tenga licencia por paternidad de 12 semanas, en Argentina son 2 días. Porque sí, también yo creo que ha luchado y ha defendido tanto Petro como Márquez, Francia Márquez, es el tema del feminismo, hacerlo transversal en todas sus políticas de cambio. ¿Qué te quedaría más como último eje importante? Bueno, me parece que esto es algo que hablamos, capaz lo hablamos de hecho incluso bastante con México, porque es difícil meterse con este poder, la verdad que es algo que está... Reforma de la justicia. Ah, no, hasta ahí llegamos. O sea, podríamos tocar todo hasta menos la justicia, ¿no? Parece que Petro se animó y dijo, la verdad vamos a presentar una reforma de la justicia que es lo que yo diría el proyecto más ambicioso de este año de cara adelante, porque tienen la idea de reformar la justicia y rápidamente agilizar procesos judiciales y fortalecer la lucha contra la corrupción. Porque además su principal opositor hoy en día es el fiscal Barbosa, entre otros tantos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el objetivo de cambio probablemente más difícil, pero que ya con intentarlo, yo al menos desde acá le aplaudimos en el intento con la reforma de la justicia. Para terminar, el tema de Colombia, podríamos marear con números, pero fíjense que, por ejemplo, el salario mínimo legal heredó de Duque 1 millón de pesos colombianos, hoy en día es 1.300.000. Me voy con el dato de inflación de los alimentos. Duque le dejó el dato del 26% en agosto del 22, hoy en día está del 4,5%. O sea, si miro la tasa de interés la ha mejorado, si miro el tema del valor del peso colombiano también ha apreciado su moneda, si miro por ejemplo la balanza corriente, la cuenta corriente de la balanza de pagos la ha mejorado, inversión extranjera directa que se iban a ir ha mejorado, ha reducido su deuda externa pública, la tasa de desocupación de los jóvenes se ha reducido, la tasa de informalidad se ha reducido. Si sigo hablando de venta de vehículos, si sigo hablando de recaudación fiscal, de exportaciones de servicios, y puedo estar aburriendo, y vamos a colgar ahora esta tabla con todos los datos, lo ha mejorado. Es decir, que la macroeconomía también la va mejorando a medida que va intentando transformar Colombia. Nada más y nada menos. ¿Será que vayamos un día a Colombia y veamos que todo ha cambiado de verdad? No tengo ningún problema en el próximo especial hacerlo desde el Tayrona. Hasta acá, repaso importante de este año y medio de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Seguimos en la pizarra.